El hecho de que el género de las personas se base netamente en una cuestión de percepción es lo que tira por la borda todas las normas que se nos están imponiendo para referirnos a las personas que se autoperciben de determinado género. Porque si realmente todo se resume a una cuestión de percepción, entonces va contra la propia definición de percepción que se me obligue a mí a tener la percepción de otra persona. Recientemente leí que va en contra de las normas comunitarias de varias plataformas digitales y redes sociales decir incorrectamente el género de una persona, o mejor dicho, decir correctamente el género de una persona en lugar de someterse a su autopercepción. Esta mala conducta, entre muchas comillas, se denomina misgendering y puede provocar que te retiren o desmoneticen tu contenido de determinadas plataformas digitales. También por estos días leí que la celebridad de internet Dylan Mulvaney, una chica trans que se ha convertido en la cara de varios productos de higiene femenino, afirmó que debería ser ilegal que no la reconocieran como mujer y que quienes nos percatemos de su sexo biológico deberíamos ser condenados a prisión. Y entonces me di cuenta de que no estamos frente a teorías, no estamos ante un debate ideológico, estamos ante un dogma. Paso a explicar. Las teorías de género, que para mí no son más que un conjunto de creencias supersticiosas, nos enseñan o nos adoctrinan para creer que el género de las personas no tiene nada que ver con su sexo biológico, sino que es meramente una cuestión identitaria que tiene que ver con la autopercepción. Y esta es la palabra clave. El hecho de que el género de las personas se base netamente en una cuestión de percepción es lo que tira por la borda todas las normas que se nos están imponiendo para referirnos a las personas que se autoperciben de determinado género. Porque si realmente todo se resume a una cuestión de percepción, entonces va contra la propia definición de percepción que se me obligue a mí a tener la percepción de otra persona. La percepción, en su definición, es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Según la Real Academia Española, la percepción es la sensación interior que resulta de una impresión material producida en los sentidos corporales. ¿Cómo se puede forzar la sensación interior de una persona para convertirla en la sensación interior de otra? Va contra el propio sentido de lo que la autopercepción es y va contra va contra la naturaleza. El argumento de la percepción como fin para justificar y fundamentar la forma en la que debemos referirnos y comportarnos con determinadas personas es una farsa en sí mismo. Yo no te puedo obligar a vos a que percibas lo mismo que yo percibo. De la misma forma que no puedo obligar a un ciego a que vea o a que no desarrolle sus otros sentidos. Cada uno percibe las cosas de distinta forma. Es la gracia de la percepción. Si vamos a fundamentar nuestra conducta en la percepción, entonces bajo ningún punto de vista estaría moralmente mal que yo me refiera a una mujer trans como a un hombre, porque así la percibo. Ahora bien, el hecho de que yo esté diciendo esto, argumentándolo y sustentándolo con detalle, puede valerme una causa judicial en la Fiscalía 22 de la ciudad, como ya me ha pasado, o una intimación del INADI, como también me ha pasado. Por lo que no estamos ante una cuestión de debate ideológico, ni ante un descubrimiento de las ciencias sociales, ni ante una revolución de la libertad sexual. Estamos ante un dogma. Estamos ante un dogma, ante una doctrina. Estamos ante un nuevo sistema de creencias supersticiosas por el que podemos sufrir persecución y hasta condenas si no nos subordinamos a él. Hoy ciertas plataformas le llaman mala conducta a reconocer el sexo biológico de una persona trans basándose en la evidencia observable. Yo les voy a contar
una historia para cerrar este editorial, hablando de mala conducta. Hace muchos años vivió en este mundo un astrónomo muy inteligente, muy capaz, muy talentoso, también inventor. Yo, si mal no recuerdo, entre otras cosas, inventó nada más y nada menos que el telescopio. Y un día se dio cuenta, este astrónomo, de que la cosmovisión instalada por aquella época estaba errada o era un engaño. Por lo que decidió, con argumentos, con estudios y basándose en el conocimiento científico, cuestionarla. En aquel momento las autoridades de aquel entonces habían establecido que todo giraba alrededor de la Tierra, lo que se llama geocentrismo, basándose netamente en teorías. Este astrónomo, sensato y con fundamentos, demostró que no era así. Y al presentar evidencia y sustentar su postura en lo observable y en el conocimiento, logró llevar esta verdad a mucha gente. Lo que no le gustó nada a las autoridades geocentristas. Al principio los ataques eran pequeños. Algunas agitaciones, quizás intentos de censura, alguna riña aislada. Pero después los ataques se volvieron más violentos. Este astrónomo comienza a recibir injurias, calumnias, ataques realmente violentos, agresiones físicas, panfletos difamatorios, y hasta se lo empieza a perseguir judicialmente. En el medio, este astrónomo, enfrentándose a todo esto, empieza a pagar el costo, por supuesto, con su salud. Pero él decide seguir estudiando, pensando, cuestionando e investigando, hasta que finalmente lo condenan. El astrónomo es condenado por el Santo Oficio, una autoridad que justamente imponía sus creencias, por el crimen de burlarse de las teorías geocentristas. La Inquisición lo acusaba de reproducir un discurso herético, algo así como lo que hoy sería un discurso de odio, pero de aquel entonces, para que vayamos entendiendo un poco, ¿no? Con la salud deteriorada, se lo sometió a fuertes y largos interrogatorios, se lo obligó a confesar su crimen y finalmente se lo condenó. El texto de su condena, por supuesto, fue difundido por todos lados como forma, asumo yo, de escarmentar a cualquier otra persona que quisiera cuestionar lo establecido basándose en conocimientos y argumentos. El astrónomo pasó los últimos años de su vida confinado por haber dicho la verdad y haberla sabido argumentar, hasta que finalmente murió a sus 77 años de edad. A la autoridad nunca le importó la verdad. Le importaba que no se cuestionaran sus teorías. La historia que les acabo de contar es la de Galileo Galilei, hoy un reconocidísimo referente de la astronomía, de la filosofía y de la física. Acá en Buenos Aires incluso el planetario lleva su nombre como forma de homenaje, lo cual significa que en algún momento todos como sociedad entendimos que lo que hizo Galileo Galilei era lo correcto y que los teóricos, ideólogos y autoridades que lo persiguieron eran los equivocados y los villanos de la historia. Yo les pido que volvamos a entender eso. Las teorías, las creencias y las percepciones no pueden estar por encima de la realidad observable. No pueden estar por encima del conocimiento. No se nos puede obligar a creer en cosas que no son ciertas. Es muy peligroso. Ya pasó en la historia, como acabo de contar, y no puede volver a pasar.